Ahora les voy a pedir que autoricen la grabación y ya avanzamos por este lado. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de costos. Esas son sus caras cuando yo les hablo de costos. A mí me mezcla el número con letra y entro en pánico. Suele suceder. Bueno, la primera clasificación de costos de la que hablamos, que creo que es la más importante para esto, que es la toma de decisiones a través de los costos, es la clasificación de costos en función al volumen, ¿sí? A lo que está pasando con el volumen de producción o de venta. ¿Sí? Entonces acá la primera clasificación que hacíamos era, por un lado tenemos los costos variables y por el otro lado los costos fijos o los costos constantes que son sinónimos. ¿Sí? Hasta acá estamos, esto ya lo habíamos empezado a hablar, y acá tenemos algunos ejemplos de costos fijos o costos constantes, que son aquellos que habíamos dicho que no van a ir fluctuando en relación a la cantidad, ¿sí? Sino que se van a mantener, sea cual sea la cantidad que yo venda o que yo produzca. Y ahí decimos, bueno, internet. Y yo vendí 20 pantalones y de internet me llegó la factura de 1.200 pesos. Y no vendí ningún pantalón y la factura igual era de 1.200 pesos. Y vendí 50 pantalones y la factura de internet igual fue de 1.200 pesos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la tarifa fija del teléfono, nos pasa esto con un alquiler, y ahí me van a decir, bueno, pero el mes que viene a mí me tocaba que me actualicen el precio del alquiler, y en vez de cobrarme 5.000 me empezaron a cobrar 7. ¿Es variable? ¿Qué me responden? No, es constante. Sigue siendo constante, aunque haya cambiado el número. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos dice que un costo es variable o es constante, es la relación de estos cambios en el número total, es la relación que tienen estos cambios con la cantidad que yo estoy produciendo o la cantidad que yo estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Y como ejemplos de variables teníamos, por decir, la luz, el gas, las comisiones de venta, materias primas, obviamente, ¿sí? El combustible, y dentro del combustible podemos hablar de la energía para hacer andar las máquinas, por ejemplo, también. ¿Sí? Dentro de insumos podemos hablar de, no sé, un cierre que le vayan a poner a la prenda que están haciendo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Súper. Bueno, ¿quién me explica ese grafiquito? El costo fijo, que es el del medio, de la letrita A, que se mantiene. Ese. El costo variable. El costo variable que sube. Es el que se modifica. Ok, y acá lo que nosotros decíamos era, por ejemplo, yo no vendí ningún producto, ¿sí? No vendí nada, igual el alquiler lo voy a tener que pagar. ¿Sí? Pago acá de alquiler. Vendí 10 productos, pago acá de alquiler. Vendí 100 productos y pago acá de alquiler. ¿Sí? Entonces, como que el alquiler siempre va a ser el mismo número. ¿Sí? Y lo mismo pasa, o en realidad al revés, pasa con los costos variables. Yo no vendo ningún producto y no tengo ningún costo variable porque no hice nada. ¿Sí? Ahora, vendo un producto y de repente mi costo variable es este. Vendo 2 productos, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad, va a ir aumentando el importe. Aumenta la cantidad, aumenta el importe. Aumenta la cantidad, aumenta el importe. ¿Sí? Porque decíamos que esta fórmula para calcular el costo variable total era la cantidad, que es este número de acá, la cantidad de productos que yo estoy haciendo por el costo variable de producir cada uno de mis productos. Y el ejemplo era, no sé, voy a hacer un pañuelo, ¿sí? El costo variable de un pañuelo que incluye la tela, incluye, no sé, el hilo, incluye el consumo de la máquina y un montón de otras cosas, el costo variable de hacer un pañuelo es de 100 pesos. ¿Sí? Si yo no hago ningún pañuelo, ¿cuál va a ser mi costo variable total? Ninguno. No, no ninguno.
Si yo hago un pañuelo, ¿cuál va a ser mi costo variable total? 0. 100. Si yo hago 2 pañuelos, ¿cuál va a ser mi costo variable total? 100. 200. Total. Entonces, ¿qué es lo que Claro, estoy y así haciendo? buscando. Multiplico la cantidad de los productos que estoy haciendo y vendiendo por el costo variable unitario. O sea, por lo que me sale hacer o producir uno solo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Chon, 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 chon. Mi amigo se llama Juan y tiene una panadería, ¿sí? Y Juan, para hacer pan, yo siempre uso el mismo ejemplo y me encanta. Los números están re desactualizados, pero el ejemplo funciona. Juan, para hacer pan, usa en harina 50 pesos, ¿sí? Lo que sea de cantidad de harina que usa para hacer pan, equivale a 50 pesos, ¿sí? A su vez, en levadura se gasta 5 pesos. En condimentos que le pone al pan, se gasta 3 pesos. El tiempo de horneado del pan para que esté listo son 50 minutos. Y ha calculado que aproximadamente su horno consume 10 pesos por hora. ¿Sí? O sea que si el pan estuviese 1 hora en el horno, el consumo de horno serían 10 pesos. Pero como está solamente 50 minutos, tenemos que ver cuánto es ese consumo de horno, que es menos de 10 pesos, porque es menos de 60 minutos. ¿Sí? El tiempo de amasado son 5 minutos, paga el alquiler, 7.000 pesos, tiene una factura de internet por 1.200 pesos, mensualmente Juan vende 1.000 kilos de pan. ¿Sí? Hace y vende 1.000 kilos de pan. Y el precio del kilo de pan de Juan es de 120 pesos. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Los datos más o menos cierran? Por ejemplo, de todos esos datos, ¿hay algún costo constante? Sí, tenés costo constante. Internet ¿Cuál? tenés. El horno. El horno, como constante. El horno. ¿Cómo? Sí. ¿Un costo Es constante? energía eso. No, constante El sería internet y constante, alquiler. el internet es constante. Constante tenemos internet. ¿Qué más? Alquiler. Y el alquiler. Totalmente. Esos son los costos constantes que tenemos hasta ahora. Internet y el alquiler. ¿Sí? El resto son costos variables. ¿Por qué? Porque si yo hago 1 kilo de pan, voy a consumir 50 pesos de harina, pero si hago 2 kilos de pan, voy a consumir 100 pesos de harina, ¿no? Claro, va a variar. Eso ya lo convierte en un costo variable. Bueno, si quiero calcular los costos variables unitarios, o sea, cuánto me sale hacer 1 kilo de pan, voy a tener que sumar todos los que corresponden a costos variables. Y entre esos digo 50 pesos de harina, más 5 pesos de levadura, más 3 pesos de condimentos, ¿sí? Más lo relativo al consumo de horno, que en este caso se hace con una regla de 3 simple, y yo les digo que 50 minutos sobre 60 minutos es el 83%, o sea, 0,83. ¿Sí? Después háganlo como regla de 3 simple, y ¿cómo se haría? Yo digo, si 10 pesos, ¿sí? O si por 60 minutos son 10 pesos, por 50 minutos, ¿cuánto es? 50 por 10 dividido 60 me da 0,83 u 8 pesos con 30 centavos. ¿Sí? Regla de 3 simple. Entonces, acá voy a sumar todos los costos variables unitarios que he nombrado hasta ahora y me va a dar un total de 66 pesos con 30 centavos. ¿Sí? Entonces, yo les digo, ¿cómo está compuesto esos 66 pesos con 30 centavos? Las escucho. 50 más 5 más 3, 8, 58,
Sí, no importa el número, díganme qué tiene adentro. ¿Qué incluye? Profe, repetime la pregunta. Que esos 60, yo les estoy diciendo que el costo variable unitario, ¿sí? O sea, lo que nos sale producir 1 kilo de pan son 66 pesos con 30 centavos. Y le pregunto, bueno, ¿y qué incluye esos 66 pesos con 30 centavos? ¿Qué estoy comprando Materia con prima. eso? La materia prima. La materia prima, que sería harina, levadura, ¿qué más? Condimentos, Alimentos tiempo de horno. y el El horno. consumo del Tiempo de horno. horno también. Y el consumo del horno, correcto. Entonces, ¿qué tengo? Esos 66 pesos con 30 centavos incluye la materia prima, ¿sí? Y el consumo energético, y podría decirse que la levadura y los condimentos son insumos, no importa. Pero digo, es lo que incluye, ¿sí? ¿Qué incluye? Harina, levadura, condimentos y el horno, el consumo del horno. Eso me da 66 pesos con 30 centavos. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el costo variable total de un mes de producción? ¿Cuál sería? Hay por la cantidad, o sea, por el Claro. total, Claro. para saber el mes. Ujú. Porque ahí me estás dando cuánto es individual, pero yo quiero saber cuánto tengo al mes. Ujú. 30 días. Y acá tenemos nosotros que la producción Multiplicado. mensual son 1000 kilos. Ah, ahí está el número. Entonces, si yo les digo 1000 kilos. que para hacer 1 kilo Dividido 30. gasto 66 pesos con 30, ¿cuánto va a Se ser el bala, valor porque de se hacer escucha 1000 todo, acá kilos? se está escuchando todo. 6.600. O estoy en cualquiera. Te faltó un cerito, Ah, te faltó un poquito. Pero sí, lo que tengo que multiplicar es este costo variable de hacer 1 kilo de pan por la cantidad de kilos que voy a hacer en el mes, que son 1000. Entonces hago 66 pesos con 30, que es 1 kilo de pan, por 1000 kilos, que es todo lo que voy a hacer de producción mensual. ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Ahora sí. Este sí, es el profe. costo variable total. O sea, el costo variable total, para hablar de costo variable total, yo tengo que tener una unidad de tiempo, tengo que saber cuándo, de cuándo es ese costo variable total. ¿Sí? ¿A qué cantidad de tiempo lo uso? Bueno, acá nosotros dijimos que es la producción de un mes. Por lo tanto, tengo que saber, bueno, pero ¿cuántos kilos haces en un mes entonces? Y hago 1000, bueno, perfecto. 66,30, que es lo que te sale hacer 1 kilo, por 1000, que es todo lo que vas a hacer a lo largo del mes. ¿Me siguen hasta acá? Ajá. Sí, profe. No voy a poner una panadería. Vamos a la panadería. Y lo mismo con los costos constantes o fijos. Y acá decimos, ¿cuáles eran nuestros costos constantes y fijos en esa lista? Alquiler y internet. Alquiler e internet. ¿Y cuánto es el total de fijos mensuales entonces? 8.200. Correcto, 8.200 pesos. ¿Sí? Y ahora si yo les pregunto cuál es el costo total del mes, o sea, todos los costos que tienen en un mes, ¿cuánto es? 8.200 más los 66.300. Correcto. Sí. Costo total es igual al costo variable total más el costo constante, ¿sí? 66.300 pesos más 8.200 pesos, lo que me da un total de 74.500 pesos. ¿Qué significa? Que Juan, para su panadería, necesita sí o sí, por mes, disponer de 74.500 pesos. ¿Sí? Después va a ver cómo lo junta, porque capaz que a medida que empieza a vender el pan, ¿sí? Hoy vendo y junto plata para producir mañana, entonces no, puede ser que no necesite los 74.500 todos juntos. ¿Sí? Pero yo sé que para hacer esos 1000 kilos, más el resto de las cosas que necesito, estos estructurales que necesita mi panadería, sí o sí se van 74.500 pesos por mes. ¿Sí? ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? Claro, profe, o sea, él en ese momento lo que hace es ver
si la producción, él vende toda la producción o si está vendiendo menos y no está cubriendo en realidad lo que necesita en total, Entre otras para cosas. tener una ganancia. Totalmente. Esto es un dato que yo tengo que ver para ver si puedo o no llegar a generar ganancia. ¿Sí? Más o menos. Es un dato. Son datos que yo voy a ir analizando. Bien. Dentro de datos, acá tenemos un montón. Y me gustaría que vayan tomando nota de estas fórmulas. ¿Sí? Yo les voy a contar qué significa cada una de estas fórmulas. Entonces, está bueno que lo tengan como a mano para ir analizando a ver de qué se trata cada cosa. La primera fórmula, que es R igual a B menos CT, ¿sí? Dice que el resultado es igual a la cantidad de ventas que yo tenga, ¿sí? A la venta total, menos los costos totales, ¿sí? Entonces, ¿el resultado qué me dice? El resultado habíamos dicho que podía ser una ganancia o una pérdida, ¿sí? ¿Y cómo sé si gano o pierdo? Y porque voy a ver cuánto es el total de dinero que entró a la empresa menos el total de costos que tuve para producir ese dinero. ¿Sí? ¿Es lógico o no? ¿Suena lógico o no suena lógico? Para mí es re lógico, capaz que no. Digo, ¿qué es el resultado entonces? Es todo el dinero que entra en un determinado tiempo menos todo el dinero que sale en ese determinado tiempo. Para lo cual, yo voy a decir que va a ser todas mis ventas, el dinero que entró por venta, menos los costos que tuvo la empresa en ese momento. Y acá tenemos venta, ¿sí? La cantidad de ventas, ¿sí? La cantidad de productos que yo vendí. Acá decíamos que Juan vendía 1000 kilos mensuales, ¿o no? Sí. Y vuelvo para atrás para que veamos. Ah, no, no puedo volver para atrás. Bueno. ¿Y el precio? ¿Se acuerdan cuál era el precio? ¿De venta? ¿Kilo? El precio de venta 120. 120 pesos, correcto. Entonces, si yo les digo cuál es la venta, si les estoy diciendo que la fórmula es cantidad por precio, ¿cuál es? El precio el de 120. Claro, 120 pesos, ¿por qué? ¿Por qué lo multiplicamos? ¿Por mí? Por 1000, por la cantidad, totalmente. ¿Qué La venta cantidad que estoy vendiendo. que produce? ¿Cómo? 120.000. 120.000 pesos. Totalmente. Ese es el ingreso que tiene Juan en la panadería. Ahora, ¿esos 120.000 pesos son su ganancia? No. No. El total. ¿Por qué? Claro, es lo que ingresó. ¿Qué queda? ¿Por qué no es la que ganancia? descontar los gastos. Porque hay que tiene sacar que los descontar costos. los gastos, tiene que descontar Los costos. Tengo Exacto. que restarle los costos. ¿Se acuerdan cuántos eran los costos? 66.300. Más los 8.200. Ahí estás hablando solo de los variables. Pero encima, 74.500. claro, tenemos 500. los variables, 74.500. O sea que a los 120.000 pesos le tenemos que restar todavía esos 74. ¿Y el número va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, o sea que tiene ganancia, en principio. Ya vamos a ver cuánta y cómo va, pero tiene ganancia, ¿sí? Entonces, la venta es igual a la cantidad que voy a vender por el precio al que lo estoy vendiendo. O sea, 1000 kilos de pan por 120 pesos. El costo total es el total de costos variables más el total de costos constantes, o sea, esos 66.000 que teníamos, más los 8.200 por el otro lado, ¿sí? Claro, Y acá que lo que serían hice los fue, 74.500. claro, y acá lo que hice fue abrir el costo variable total. Digo, bueno, ¿y el costo variable total cuál era la fórmula? La fórmula del costo variable total es igual a la cantidad de unidades por el costo variable unitario, o sea, sería 1000 por 66 pesos con 30 centavos, que era toda esa suma que habíamos hecho primero. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Y acá Sí, sí. aparece mi fórmula favorita. Mi gran fórmula. Es lo más del mundo.
En este momento para mí sería la peor del mundo porque es la que me está trazando. Es lo peor del mundo. No, es la mejor del mundo. No. La fórmula. La fórmula. Esta es la fórmula de resultado. ¿Sí? ¿Qué hace esta fórmula de resultado? Me permitió, con esta fórmula, usar todos estos números, ¿sí? Para tenerlos de alguna forma más desmenuzadito, ¿sí? Y que yo pueda ver qué número puedo ir tocando para tener mejores resultados, ¿sí? ¿Cuáles son las variables con las que puedo jugar para que me vaya mejor? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Esta fórmula dice que el resultado, o sea, la R, es igual a la cantidad de productos que yo vendo, que yo hago y vendo en un determinado tiempo, por el precio del producto menos el costo variable unitario de ese producto. ¿Sí? Entonces, la cantidad que vendo por el precio de ese producto menos el costo variable unitario de ese producto. O sea, que en este caso lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer 120 pesos, que era el precio del kilo de pan, menos el costo variable unitario del kilo de pan era 66 pesos con 30 centavos. ¿Sí? Sí. Entonces yo tendría que hacer 120 menos 66 con 30. Todo eso que me va a dar ahí lo multiplico por 1000, que era la cantidad de kilos de pan que estoy vendiendo al mes. Y ese resultado que me da en esta parte, ¿sí? En esta parte de la suma, o bueno, de la resta en este caso, le resto el costo constante, que eran 8.200 pesos. ¿Sí? ¿Alguien tiene a mano una calculadora para ir haciéndolo? Dale. ¿Querés que te vaya dictando? ¿O vas bien? Dale, profe. ¿Qué vamos a hacer? Primero, resolvamos este paréntesis. Y haces 120 menos 66,30. 53,70. A eso lo multiplicás por 1000, que es la cantidad. 53,700. Bueno, ok. Y a eso le No restás. me hagas esa cara. Lo que pasa es que me suena raro cómo lo estabas diciendo. Y a eso le restás el costo constante, que era de 8.200 pesos. Sí. 45,500. Ok, acordate de ese número o anótalo, 45.500. Ahora vamos a ir a esta fórmula, la primera, ¿sí? Y tenemos venta. Venta era 1000 unidades por 120 pesos que salía la unidad, ¿o no? Sí, sí. Entonces nos da 120.000. Sí. Menos los costos totales. Todos los costos que teníamos. ¿Que ¿Cuántos eran los 74,500. costos totales? 74,500 eran los Ok, costos. menos 74.500. ¿Cuánto te da? 45,500. ¿Te da lo mismo? Da exactamente lo mismo. Exacto. Eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque esta fórmula de resultado, que es la que yo me quiero tatuar, es exactamente lo mismo que esta otra fórmula de resultado. Solamente que con esta fórmula yo puedo ir analizando punto por punto. Y al analizarlo punto por punto, voy a ver qué pasa si yo hago algún tipo de variación. Entonces, ahora, anoten. Anoten. Vamos a poner en cantidad 1001. Y hagan toda esa misma fórmula con la cantidad 1001. Después, anoten primero y después lo vamos a hacer todas juntas, pero anótenlo ahora. Después, precio. El precio de venta habíamos dicho que era de 120 pesos. Bueno, le vamos a poner 121 pesos. El costo variable unitario
teníamos que el costo variable unitario era de 66,30, le vamos a poner 65,30. Y el costo constante total, que era de 8.200, le vamos a poner 8.199. ¿Estamos? Bueno, yo en este momento voy a dejar de grabar, para que no sea un video tan largo. Dejo de grabar en este momento. Ya está. Ah, no, dejé de compartir, no de grabar, soy muy inteligente. Bueno, voy a dejar de grabar.